historia escrita y narrada por Alberto Rodríguez. Un trato se había llevado a cabo en esa llanura entre el ranchero acaudalado y un lobo hombre. Al quedar atrapado en una de las trampas le habían perdonado la vida, a pesar de estar devorando sus reses. Haber salvado a su hijo 2 veces de morir era una razón muy poderosa para no desvivirlo. Rudolf prometió darle una res de vez en cuando para que se alimentara. Con eso y con lo que cazara podría sobrevivir sin necesidad de comerse el ganado del hombre, mientras que Lycan le hizo la promesa de no volver a cazar sus animales. Por lo contrario, protegería su rancho de los depredadores y de quienes quisieran hacerle daño. Por eso en cada noche de luna llena, aullidos poderosos se escuchaban en la pradera entre los linderos de su rancho. Era el Werewolf cuidando su territorio como se lo había prometido. Desde entonces regresó la calma al rancho y cada día era más próspero. Entre él y su hijo Jimmy lo estaban levantando. Rudolf paulatinamente pensaba quién podría ser esa bestia y de dónde había llegado, en cómo podrían existir ese tipo de seres casi inmortales. De cierta manera debía agradecer su existencia, gracias a él aún tenía a su hijo vivo. Pero nada es para siempre, la calma nunca es duradera, alguien tiene que interrumpirla. Aquellos malhechores que querían hacerle daño a Jimmy solo estaban de paso. Eran maleantes muy buscados y se iban a reunir con su hermano, un fascineroso líder de una banda muy peligrosa. Como sus hermanos nunca llegaron, él mismo fue a buscarlos al pueblo, donde Rudolf los contratara para cazar al lobo hombre. En aquellos tiempos, si se quería conseguir cualquier tipo de información, solamente debían ir a la cantina. Ahí por solo una copa venderían hasta su alma. Aquel hombre entró a la cantina rodeado de sus fascinerosos. Parecía de roca. Una mirada fría en su rostro denotaba que no tenía sentimientos, y en el de sus hombres no menos que él cargaban la muerte misma. Llegó con el cantinero y puso unas monedas en la barra. Después preguntó por su hermano dando sus características. El barman estimaba a Rudolf. Solo le dijo que se tomaron unas copas, luego se fueron, nunca dijeron a dónde. Un borracho que ya no traía dinero para seguir tomando, tomó las monedas diciendo que habían sido contratados por Rudolf para cazar a un animal depredador. Los vio irse, tomando el camino hacia su rancho del ganadero. De momento pensó que sus hermanos estaban bien, quizás aún no cazaban ese animal, por eso habían tardado en llegar a su encuentro. Entonces mandó 3 de sus hombres a buscarlos. Hacía un buen de tiempo que no se veían y quería abrazarlos. Además tenía planes de asaltar un banco y los necesitaba. Sin perder tiempo se fueron en su busca, pero cuando montaron sus caballos y se disponían a irse, la voz del comisario los detuvo. Les dijo que a quienes buscaban estaban muertos. Al estar cazando animales carroñeros, unos lobos los habían semidevorado. Sus restos estaban enterrados en una fosa común del cementerio. Los podría llevar a su tumba si querían. El fascineroso de nombre Lucas, cuando se enteró de la noticia, pegó el grito en el cielo. ¿Cómo era posible que sus hermanos fueran muertos por unos simples lobos, si eran buenos pistoleros? No podía creerlo, sentía que había algo turbio en eso. Solo una persona podía aclarar sus dudas, y era Rudolf, quien los había contratado. No pensaba preguntárselo de buena manera, era un desalmado y alguien tenía que pagar las muertes de sus hermanos. Esperó que anocheciera, así sería más fácil para ellos llegar desapercibidos, como las alimañas que eran. Mientras tomarían tequila hasta embrutecerse, eso los hacía más desalmados. Por lo tanto, en el rancho Rudolf y Jimmy marcaban las últimas reses del día. Su jornada había sido agotadora, pensaban tomar una ducha, cenar e irse a dormir. No se imaginaban lo que estaban por vivir. En eso escucharon disparos, salieron para ver qué sucedía y vieron a algunos de sus vaqueros caídos. Estaban desvividos. Quisieron sacar sus armas, pero el fascineroso y sus hombres estaban ocultos y les cayeron por atrás. Antes de presentarse les dio de golpes para que vieran que no estaba jugando. Luego les dijo que era hermano de aquellos que habían desvivido para cobrar la recompensa. Rudolf le contestó que ellos nada tenían que ver con sus muertes. Lo había hecho una bestia casi inmortal que aparecía con la luna llena de garras y fauces poderosas. Los hombres al escuchar eso rieron a carcajadas, como si el ranchero hubiese dicho una broma. Rupert le dio una bofetada
al mismo tiempo que le decía que no inventara chingaderas, eso no le salvaría su pellejo, de todas maneras se lo iba a cargar la tiznada. Deseaba acabar con ellos en ese instante, pero le dijo que lo llevara a donde habían muerto sus hermanos. Si no lo hacía, aquí mismo se lo llevaba la huesuda. Sin tener otra opción, los llevaron a donde solía cazar la bestia. ¿Sería casualidad? No lo sé, pero ese era el primer día de luna llena. Rudolf temía que apareciera el Lycan y que furioso acabara con todos, pero aquellos asaltabancos no le creían. Cuando llegaron al lugar los ataron en el cerco, serían la carnada para el lobo. Si de verdad existía con la luna aparecería y ellos mismos lo cazarían como a un perro. No sabían que era inmune a las balas. Después se ocultaron entre los matorrales, eran 5 fascinerosos y si aparecía esa bestia no creía que pudiera con todos. Esperaron en 2 grupos, pacientemente escondidos a que apareciera. En uno eran 3 y en el otro 2 hombres. 2 horas y no pasaba nada. Rupert ya se estaba impacientando. Pensaba que estaba perdiendo el tiempo y que Rudolf les había mentido para ganar tiempo y poder salvarse. A esas horas debía estar robando un banco o en una cantina hartándose de tequila. Quiso salir para darle fin a todo, pero en eso escucharon un potente aullido, luego rugidos muy cerca, tan cerca que podían escuchar una respiración agitada. Entonces vieron llegar a la bestia corriendo y se detuvo ante Jimmy y su padre. Era descomunal, en su vida perra jamás habían visto algo como eso. Vaya, ni siquiera se imaginaban que existieran. Se quedó quieto gruñendo, olfateaba al muchacho y a su padre como si los reconociera. Los forajidos esperaban que los destrozara con sus garras, pero solo olía sus cuerpos entre gruñidos. Uno de los forajidos desesperado quiso dispararle, pero Rupert lo detuvo. De repente vieron que se transformaba en humano, un hombre común y corriente. El asombro de los gavilleros iba en aumento. ¿Cómo era posible que un hombre podía transformarse en esa bestia? Cuando culminó su transformación, empezó a desatar a sus amigos. Tenía un trato y debía protegerlos. Rupert ya no esperó más y dio la orden de dispararle. Una andanada de proyectiles entraron en su cuerpo, cayendo fulminado entre el pasto. Rudolf y Jimmy habían quedado atados, no le dieron tiempo de quitarle sus ataduras. Creyendo que estaba desvivida la bestia, salieron confiados de su escondite. Se le arrimaron para cerciorarse que no respiraba y lo vieron con el cuerpo sangrante. Luego se dirigieron a Rudolf para decirle que la bestia no era tan indestructible. Ahí estaba tirada desvivida por sus balas y ahora eran los siguientes. Amartilló su Colt para dispararle, pero en ese momento escucharon gritos escalofriantes. Al voltear vieron cómo el hombre que supuestamente estaba muerto se transformaba en la bestia que momentos antes habían llenado de plomo. A pesar que eran hombres duros sobrevivientes de muchos peligros, quedaron fríos al presenciar esa escalofriante anomalía. Ni siquiera pudieron dispararle, el terror tenía paralizados sus cuerpos. También Jimmy y su papá estaban impresionados. El Lycan, aún estando en su forma humana, era inmune al plomo caliente, porque igual las heridas se le cerraron solas totalmente. La sangre Lycan regeneraba sus tejidos rápidamente. Rupert, como jefe de la banda, debía demostrar por qué era el jefe, si quería ser siendo respetado por su gente y sus enemigos. Antes que el hombre lobo lo atacara, sobreponiéndose a la impresión, le tomó la delantera. Rápido montó su caballo y se le fue encima del colosal animal. Los cascos del caballo con violentos reparos pegaban en toda la anatomía del lobo. Además, con el machete le asestaba golpes, causándole múltiples heridas. Parecía que esta vez la descomunal bestia perecería molida a golpes por las patas del caballo. Rugidos enfurecidos salían de su garganta, pero el lobo era tan poderoso que, tomando al potro del cuello, con una fuerza brutal lo derribó con todo y jinete. De agilidad increíble llegó hasta Rupert y de certeros zarpazos acabó con su vil humanidad, quien al verse perdido gritaba pidiendo clemencia. Pero era una escoria y no fue perdonado por la bestia. Había intentado destruirlo 2 veces, ¿cómo iba a perdonarle la vida? Después que acabó con ese mal hombre, volteó su mirada hacia los otros forajidos. Tenía una mirada escalofriante, llena de ira. Los asaltantes temblaban de miedo, habían visto lo que era capaz de hacer y no se atrevieron a moverse. Sus garras y fauces, aún destilando sangre, amenazaban con destrozarlos entre gruñidos.
Lanzó un rugido y se dispuso a atacarlos. En eso una voz detuvo su ataque. Era Rudolf gritando que no lo hiciera. Ya había corrido demasiado sangre. Eran buscados por la ley. Ella se encargaría de que pagaran sus fechorías. Seguramente serían colgados. El lobo había entendido sus palabras, pero parecía no estar de acuerdo porque rugía furioso. Él quería acabar con ellos y tragárselos. No obstante, finalmente se tranquilizó y no les hizo nada. Luego Rudolf les ordenó que lo desataran. Si no lo hacían, le diría a la bestia que se los comiera. Los maleantes vieron que el lobo lo obedecía y al momento lo hicieron, sin quitarle la vista a los colmillos del Lycan. Una vez sueltos, sometieron a los asaltantes y le agradecieron al lobo hombre por haberlo salvado. Seguían teniendo un trato y le dieron una res como recompensa. La bestia tomó su premio entre rugidos y se fue tragándoselo a la oscuridad junto con un aullido. Rudolf y Jimmy llevarían a los asaltantes al pueblo. Las autoridades se harían cargo de lo demás. Ellos una vez más habían sido salvados por la bestia.